¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. El día de hoy nos encontramos nuevamente desde los pasillos del Museo Nacional, a quienes les agradecemos por recibirnos. En las últimas semanas han circulado noticias en la prensa nacional e internacional de que el país se mantuvo cerca de 3 meses con un consumo eléctrico 100% proveniente de fuentes renovables. Es importante no confundir el consumo eléctrico con consumo energético, que es precisamente algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y además sería bueno plantearnos interrogantes alrededor de si todas las energías llamadas renovables son verdaderamente limpias y convenientes a nivel social y ecológico. Para conversar sobre este tema nos acompaña el día de hoy Gabriel Rivas, quien es biólogo y miembro de Coecoseiba, Amigos de la Tierra. ¿Cómo está, Gabriel? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un honor ser invitado a este programa. Gracias a usted por estar acá con nosotros. Y también está con nosotros Ignacio Arroyo, quien es biólogo y activista del movimiento social Bloque Verde. ¿Qué tal, Ignacio? Muy bien, muy feliz de compartir con ustedes hoy. Y gracias también a ustedes que nos acompañan allá en casa. Bueno, y para introducir un poco este tema, vamos a empezar, tal vez, Ignacio, introduciendo un poco sobre esta temática. Está llegando el fin del petróleo. Tal vez vos, Gabriel, nos podrías profundizar un poco sobre cuál es la situación y el problema mundial que existe en cuanto al tema del petróleo y si estamos ante una necesidad de descarbonización de la energía. Bueno, el tema del pico de petróleo, del pico de producción de petróleo, es un tema siempre actual, aunque aparentemente ahora se nos dice que hay más bien una gran pega de petróleo, una cantidad inmensa de petróleo en el mercado. En realidad, cuando vemos las estadísticas y los análisis de las oficinas internacionales de energía, nos damos cuenta que, primero que todo, la predicción del mismo mundo petrolero, de ingenieros y geólogos petroleros, al final de los años 1990, de que íbamos a llegar a un pico de producción del petróleo convencional, se ha cumplido. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de 2005 hay una especie de meseta en el promedio mundial de producción de petróleo convencional. Significa que se produce más o menos la misma cantidad. El promedio del 2005 al 2014 es de 73.4 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, lo que se predijo a finales de los años 1990 se cumplió a partir de 2005. ¿Cómo lo habían predicho? Principalmente dos famosos geólogos, Campbell y la Herrera. Por lo tanto, a partir de esa fecha se da una especulación financiera, si quiere así decirse, o sea, un movimiento de enormes capitales hacia lo que es la producción de gas y petróleo de esquistos, principalmente en Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de paliar un cierto margen de déficit en ese promedio petrolero. Eso ha dado como consecuencia, pero como una burbuja financiera, sí, una cantidad enorme de petróleo en el mercado, que ha venido a hacer bajar los precios, por un lado. Pero por otro lado, ha habido una movida geopolítica coordinada entre Estados Unidos y Arabia Saudita contra Venezuela y contra Rusia para tratar de lograr un cambio de sistema, de gobierno, de régimen, como quiera llamarse, en esos países. Al mismo tiempo que, previendo precisamente esta situación, se ha dado una destrucción violenta, una desorganización violenta, militarizada de países como Irak, como Libia y como Siria, dirigida principalmente por la OTAN. ¿Por qué se da esto si se dijo que había una revolución energética en Estados Unidos y que el petróleo y el gas de esquistos iba a lograr producir cantidades enormes de petróleo en ese país? Bueno, la realidad es muy diferente. Cuando vemos, por ejemplo, la caída en la producción de petróleo de Alaska, que es dramática, se entiende por qué, desde el punto de vista geopolítico, los Estados Unidos trataron de buscar en el petróleo y el gas de esquisto, en su territorio continental, una solución. Lo que pasa es que desde un momento se sabía que eso iba a llegar a un pico, como lo muestran otros gráficos. Entonces, los gráficos son muy claros. A partir del 2016 se va a llegar a un pico en la producción de petróleo, el segundo pico en la producción de petróleo de Estados Unidos, que luego va a producir una caída. En este gráfico vemos cómo hay una meseta en el petróleo del Golfo de México, una caída luego en el petróleo, digamos, de los estados, de lo que llaman los 48 estados, y lo que el petróleo y el gas de esquisto iba a dar o va a dar, va a ser de muy corta duración. O sea que estamos viviendo el segundo pico de petróleo, pero ya anunciado por los mismos elementos críticos del mundo petrolero. ¿Por qué? Porque hay algo que a veces quieren hacernos olvidar. La tasa de agotamiento
la velocidad de agotamiento de los pozos de petróleo de gas y gas de esquisto es sumamente rápida. Aquí hay una tendencia entre el 2007 y 2014 en una de las, llamemos así, cuencas más importantes. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo un momento en el cual se explica muy claramente que sí, que efectivamente el petróleo va a seguir aumentando de precio. Precisamente hoy, antes de venir a este programa, el precio de referencia del petróleo en Londres estaba a $65 por barril. Y me encontré también otro gráfico muy interesante, cómo ha caído en un 39% el número de pozos de gas y petróleo de esquisto en una de las más importantes cuencas de Estados Unidos, la cuenca Baker Hughes. Ha sido dramático a partir de agosto del 2014 y esto va a terminar, va a seguir continuando. O sea que la acción militarizada que vemos en este momento, brutal, y todo un reacomodo geopolítico a nivel mundial y a nivel de Oriente Medio está dado por la efectiva entrada en el segundo pico de producción petrolera, o sea, estamos entrando en una sociedad postpetrolera. Ya podemos decirnos que estamos en una sociedad postpetrolera. Cuando me preguntas si estamos descarbonizando, lamentablemente no, porque es una cuestión dramática. Ya hemos llegado a más de 400 partes por millón de moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera. Significa 440 moléculas de CO2, de dióxido de carbono, por cada millón de moléculas. Nunca, según los biólogos y el mundo científico en general, nunca debimos haber pasado de las 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Recordemos que antes de la llamada revolución industrial, a finales del siglo, principalmente XVIII, principios del siglo XIX, estábamos en 270. Y cada año estamos aumentando en 2 partes por millón de dióxido de carbono la concentración en la atmósfera. Significa que nos estamos cocinando, no estamos descarbonizando, estamos carbonizando aún más. El año pasado, según las estadísticas de Recope, se llegó a un aumento de más de 1 millón de barriles en importación de petróleo y derivados de petróleo en Costa Rica, cuando debimos más bien haber bajado esa importación de derivados del petróleo. Lamentablemente no, definitivamente no lo estamos logrando. Y ante esta situación en general del petróleo, el tema del petróleo, varios gobiernos han ido girando su mirada hacia las energías llamadas renovables. Ignacio, ¿cuál es la diferencia entre consumo eléctrico y consumo energético? Que es un punto de partida importante, hacer esa diferencia. Y además explicar por qué es importante diferenciarlos. Sí, bueno, primero aclarar el malentendido que se ha dado en prensa a la hora de confundir lo que es la matriz energética nacional con la generación eléctrica, ¿verdad? De la matriz energética la matriz energética incluye todas las formas de producción de energía, no solo la generación de electricidad, ¿verdad? Y si nos ponemos a ver, el informe de Estado de la Nación es claro en que en nuestro país alrededor de 3/4 partes del consumo de energía viene de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, si nos centramos solo en la electricidad, es cierto que, como se ha anunciado, ¿verdad? Los primeros casi 3 meses del año se estuvo consumiendo solo fuentes renovables en términos técnicos. Sin embargo, si nos ponemos a ver el panorama más general, ¿verdad? Nuestro país, nuestra sociedad depende sobre todo de combustibles fósiles, mayoritariamente para transporte, pero también sería un error, no es simplemente un tecnicismo, no es un error menor, sino es un error grueso confundir electricidad con energía. Si queremos hacer una cuantificación real, ¿verdad?, de los flujos, si queremos analizar los flujos de energía de los sistemas, no podemos pensar que es una diferencia menor, ¿verdad? Hay una gran diferencia, sobre todo porque, como te decía, 3/4 partes de nuestro consumo de energía provienen de los combustibles fósiles. Ahora bien, que se dé un error de este tipo en la prensa, pues refleja, ¿verdad?, que se hace un trato más bien superficial, ¿verdad?, en temas energéticos y ni qué decir en temas de ambiente, pero que ya sean los mismos representantes de gobierno que malinterpreten este tipo de conceptos ya preocupa mucho más. Si nos encontramos que incluso en sitios oficiales, ¿verdad?, se dio esta noticia de que Costa Rica estaba dependiendo al 100%
de energía renovable en su matriz energética, un error muy grueso, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿por qué hacer la diferencia? Bueno, porque son cosas sumamente diferentes que que se pueden prestar a una narrativa falsa, ¿verdad? A un discurso, ¿verdad? Que exagera los méritos ambientales del país, ¿verdad? Y porque si realmente queremos llegar a algún día poder afirmar que nuestro país depende de fuentes renovables de energía, el obstáculo principal, ¿verdad? es abordar alternativas a los combustibles fósiles y sobre todo en el tema transporte. Sí, que la noticia debió haber sido más bien que de haber importado un poco más de 18 millones de barriles en años anteriores, el año pasado importamos un poco más de 19 millones de barriles derivados del petróleo. Es una contradicción total si es que queremos ir hacia una sociedad más descarbonizada. Entonces creo que estos programas y estos análisis son necesarios. Hay que hacer un análisis exhaustivo, profundo y objetivo de la realidad biofísica, decimos desde el mundo biológico. Además, para desmentir esta idea generalizada de la Costa Rica verde, que este tipo de noticias alimentan a nivel internacional. Bueno, y de momento vamos a hacer una breve pausa y después del corte vamos a seguir analizando más a profundidad este tema. Siga con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y estamos desde los pasillos del Museo Nacional conversando sobre el tema energético en nuestro país. Vamos a volver un poco a esta noticia, que es la que es el punto de partida para el análisis que estamos haciendo. La noticia mencionaba que el país se mantuvo por casi 3 meses con un consumo eléctrico 100% de energías renovables. Esto genera en la población la sensación de que entonces en el país toda la energía que se consumió durante ese periodo de tiempo fue energía verde, por así decirlo, energía totalmente sustentable. Entonces ayuda, lo que estaba diciendo en el bloque anterior, a alimentar esa idea del país verde, que no está dependiendo de energías como el petróleo o estas otras energías más contaminantes. Tal vez si hacemos la aclaración entonces, ¿cuál es la diferencia en que hay esa diferenciación de la matriz energética de nuestro país, para que se entienda el porqué de la confusión de la noticia? Sí, quizás en titulares el error fue confundir, como decir, la matriz energética con el consumo eléctrico. Matriz energética incluye todas las formas de consumo, ¿verdad? Y la electricidad es solo una de ellas. Si nos ponemos a ver de toda la matriz energética, de toda la energía que se consume en el país, 3/4 partes provienen de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces es importante aclarar que lo que es renovable durante 3 meses es solo el consumo eléctrico, no toda la matriz energética nacional. Y este malentendido se dio en ciertos medios de prensa, pero lo que quizás más preocupa es que también se dio a nivel de medios oficiales de gobierno, en donde se habla de una matriz energética renovable al 100%, cuando lo que se quiere decir es que el consumo de electricidad, que es solo una parte, solo una cuarta parte, más o menos una cuarta parte de la energía que se consume, fue a partir de fuentes renovables, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacer la diferencia? Porque si hablamos de fuentes renovables de energía, no podemos dejar de mencionar el inmenso consumo de energía que se requiere para el sector transporte, por ejemplo, que se basa en combustibles fósiles. Entonces, de toda la energía que consumimos en el país, las 3/4 partes provienen de este tipo de combustión, ¿verdad?, de energías fósiles. Ahora, este cuarto, digamos, aproximadamente de energía, que sí fue de este tipo de energías renovables, digamos, que el consumo fue de energías renovables, igual genera cuestionamientos, porque estamos hablando de que una energía renovable no es necesariamente una energía limpia o sustentable a nivel social, a nivel ecológico. Tal vez si diferenciamos entonces, ¿cuál es esa diferencia entre una energía renovable y una energía que sea verdaderamente limpia y sustentable? Bueno, cuando hablamos de energía renovable nos referimos a fuentes que tienen un caudal natural de generación que
no se pone en peligro por el consumo, quiere decir que no se agota. En pocas palabras, una energía renovable es aquella que se renueva, valga la redundancia, a una tasa mucho mayor que la que se puede consumir, ¿verdad? Entonces, hacemos la diferencia de energía limpia, que si se quiere es un término un poco más ambiguo, cuando nos referimos a una energía que no genera contaminación o que no genera residuos, ¿verdad? Entonces son dos conceptos que a veces se usan como sinónimos, pero que tienen significados muy diferentes. Uno es la tasa de recuperación, ¿verdad? De una fuente de energía, y la otra es qué tanto impacta en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, hacer la diferencia es importante porque no todas las fuentes de energía renovables son verdaderamente amigables con el ambiente o limpias, ¿verdad? Tenemos el claro ejemplo de la hidroeléctrica, ¿verdad? Que tanto se ha hablado de las ventajas de la energía hidroeléctrica, porque pues sí, el caudal natural en el que se genera esta energía es muy alto, entonces su captación no pone en peligro la disponibilidad de este recurso a nivel de flujo. Sin embargo, ya sabemos que hay muchos costos socioambientales de la generación de plantas hidroeléctricas, que entonces no es fácil, o se está replanteando el llamar la energía limpia. Sí, entonces hablamos de que energías renovables y energías limpias son conceptos diferentes, y que, por ejemplo, en este caso las hidroeléctricas serían una energía renovable, pero no necesariamente una energía limpia, ¿es así? Exacto, así es. Sí, porque primero que todo debemos partir del concepto fundamental de la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Bueno, primero que todo es el menor consumo posible de materiales y energía. El mejor consumo posible, lo más natural posible, lo más renovable posible, lo menos contaminante posible, unido a un factor lógicamente también de solidaridad y justicia ambiental. En una sociedad sustentable no puede haber pobreza, pero tampoco puede haber derroche. Desde ese punto de vista, el movimiento ecologista hacemos una crítica muy fuerte a la expansión hidroeléctrica en Costa Rica. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de algo también fundamental. El agua ha pasado a ser un recurso absolutamente limitado en todo el mundo, no solo en nuestro país. Se nos parece que nos estamos olvidando que las peores predicciones posibles del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas se está haciendo realidad. Veamos varios ejemplos. La sequía catastrófica que hay en California, la sequía catastrófica que hay en Brasil y que afecta a una población enorme, por ejemplo en Sao Paulo. Pero vámonos a Guanacaste, donde el año pasado solo llovió realmente 3 meses, en lugar de 5 o 6 meses como se llovía anteriormente. O sea que a nivel mundial hay una revolución también ciudadana por la defensa del agua. Vuelvo a hablar del caso de Estados Unidos. El gas y el petróleo de esquistos se detiene también y empieza a caer de forma dramática, no solo porque ya no hay ese recurso ahí de fácil extracción, sino porque había una respuesta ciudadana de movimientos sociales en defensa del agua. El petróleo y el gas de esquisto es increíblemente contaminante de los mantos acuíferos. En el caso de Costa Rica, se plantea un gran dilema a la sociedad costarricense, pero también a las instituciones como el ICE. ¿Cuál es? No solo estamos ya en una era post-petrolera, aunque haya todavía petróleo, sino que estamos entrando a una era de una revolución fotovoltaica. ¿Qué implica eso? ¿Y por qué se da la revolución fotovoltaica a nivel mundial? Bueno, primero por todo por los horribles niveles de contaminación atmosférica en China, que ha motivado al gobierno chino, al Partido Comunista Chino, a obligar, a mandar una directriz que se debe cesar. ¿Eso qué ha implicado en el punto de vista industrial? Bueno, un desarrollo tecnológico enorme en los paneles solares. Tanto la tecnología alemana, tecnología también californiana, no hay que olvidar eso, como la tecnología china. Ha abaratado el recurso y ha promovido una transformación también de la matriz de producción eléctrica, que aquí en Costa Rica se está todavía olvidando. ¿Por qué? Porque hay una visión anticuada de que hay que hacer más y más hidroeléctricas y entre más grandes mejor. Eso es absurdo, porque eso se ha ido abandonando, tanto la macro como la micro hidroeléctrica a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía hay instituciones públicas y privadas que están enmarañadas, para decirlo de alguna forma, con ese modelo ya obsoleto, que debe de cesar. Y debemos replantearnos entonces, a la luz del desarrollo tecnológico mundial, cuál es la nueva matriz eléctrica, en este caso eléctrica, que debemos aplicar. Como muy bien lo ha explicado Ignacio, la matriz energética, llámese el petróleo,
debemos reducir el consumo a nivel mundial y a nivel nacional. Por eso organizaciones como el Watch, Costa Rica e Internacional han llamado a que cese la expansión de la frontera petrolera. En el caso de Costa Rica hay una moratoria que creo que debe pasar una prohibición de la exploración y explotación petrolera, y eso se aplica tanto para países como Noruega, como Venezuela, como Arabia Saudita, como Estados Unidos y a nivel mundial en general. Debe cesar esta absurda expansión. Entonces, cantidades enormes de dinero que van en el flujo de más de 300.000 a 500.000 millones de dólares anuales deberían ser invertidas en tecnologías cada vez más limpias. Sí, la hidroeléctrica se considera ahora no solo peligrosa para la conservación del recurso de agua, sino no es la tecnología más limpia posible. Sí, porque además es muy contradictorio que se esté priorizando el uso del agua para producción de energía cuando las mismas comunidades están teniendo ya problemas de abastecimiento. Y tal vez si mencionamos brevemente otra energía, otro tipo de producción de energía que ha sido muy sonado últimamente, que es la energía solar. ¿Este tipo de energía es una buena alternativa realmente? ¿O cuáles implicaciones podría tener? Bueno, primero que todo hay que analizar cuál es el impacto también de la producción de esa energía, de los paneles. Anteriormente, sí, era inclusive más costoso y más contaminante producir los paneles solares. Yo personalmente creo que a nivel mundial vamos hacia la solarización. ¿Por qué? Como biólogo, pienso primero en el sol como fuente de energía primaria, pero no es solo decir solarización, sino también es decir producción local de alimentos. No vamos a tener el petróleo para producir alimentos con fertilizantes y pesticidas, no vamos a tener el petróleo para transportarlos. Por eso, urgentemente, inclusive en cualquier jardín, también aquí en el Museo Nacional, deberíamos sembrar plantas que nos den alimentos. A nosotras, nosotros y a los animales que nos rodean. Entonces, vamos a ese modelo que implica unos desafíos enormes, y quiero citar un artículo que me parece muy interesante del físico Eugenio Araya, del 15 de abril en el Diario de la Nación, que se llama El dilema del ICE, la energía solar distribuida. Vamos hacia modelos de ese tipo, que son modelos más de autogestión y de autosuficiencia energética, alimenticia, control ciudadano popular del agua y de las semillas. No es un accidente que los grandes centros capitalistas de poder mundial han definido muy claramente que el control debe ser sobre el agua y sobre los alimentos, porque ahí está el poder real del futuro. Entonces, creo que debe haber una discusión mayor a la del diálogo eléctrico que se ha dado a principios de este año, un poco el año pasado, sobre ese tema. Yo creo que sí, definitivamente vamos a una solarización y va a tener grandes impactos sobre el ICE, sobre la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, como otras personas lo indican. Bueno, y vamos a volver más a profundidad sobre este tema en el siguiente bloque. De momento vamos a hacer una breve pausa. Siga con más de Era Verde. Seguimos acá en Era Verde, seguimos desde los pasillos del Museo Nacional y hoy estamos conversando sobre el tema de la producción y el consumo energético en nuestro país. Nos acompañan Gabriel Rivas e Ignacio Arroyo. Ante el agotamiento de las fuentes de energía como el petróleo, carbón y gas natural, se habla de las energías renovables, que son aquellas que producen electricidad a partir del sol, del viento y del agua. Sin embargo, como hemos venido hablando a lo largo del programa, no todas las energías renovables son verdaderamente limpias o responsables ambiental y socialmente. Ese es un poco el tema del que estamos conversando hoy. Y Ignacio, me parece muy importante que pongamos sobre la mesa el tema del consumo y no solo el de la producción energética. El transporte a partir de derivados del petróleo tiene un consumo que triplica, como estábamos analizando desde el primer bloque, al consumo eléctrico del país. O sea, 3/4 partes del consumo total de la matriz energética son de derivados del petróleo. ¿Por qué esto es un problema? ¿Qué se puede hacer a nivel tanto gubernamental como a nivel individual para solventar esta situación de consumo de esta energía, que no es una energía sustentable? Bueno, hablábamos de que ya se generaliza la idea de que es necesaria una descarbonización de la economía. La evidencia científica apunta a que es
quizá la única forma viable de mantener nuestras sociedades en el largo plazo, y sin embargo no vemos la voluntad política ni tampoco la conciencia ciudadana de que se genere este cambio, ¿verdad? Un ejemplo, tenemos idealizado el tema del vehículo particular, ¿verdad? Como una forma una aspiración de todas las familias de tener 1, 2, hasta 3 vehículos por familia, y realmente esto tiene un impacto muy alto, ¿verdad? En el consumo energético y en la generación de contaminación. Pero si nos preguntamos por qué es que tenemos entronizado el vehículo, también tenemos que darnos cuenta que el servicio de transporte público en este país es muy ineficiente, además de contaminante, y por ahí puede haber una alternativa, una solución, ¿verdad? Que las políticas públicas se dediquen a generar modelos urbanísticos que favorezcan formas más sustentables de transporte. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de el transporte en trenes eléctricos, de la generación de espacios para peatones, para bicicletas, ¿verdad? Del concepto de intermodalidad en el transporte, que es cuando un usuario puede alternar una u otra forma de transporte para completar sus recorridos diarios, ¿verdad? Y otra muy importante, siguiendo en el tema de transporte, es generar una conectividad entre las regiones del país que no necesariamente pase por el centro de la ciudad, por el casco urbano, sino que haya posibilidad de viajar de las distintas regiones del país sin tener que pasar por el gran área metropolitana, con lo que disminuiría no solo el consumo energético, sino también los niveles de contaminación, ¿verdad? En el ambiente. No sé si... Sí, porque definitivamente hay que ver en perspectiva histórica, y no de un año para otro, sino un poco más. O sea, como bien lo indican las investigaciones, vamos a un periodo de decrecimiento de la producción energética. Eso es evidente, no solo porque es biofísicamente a lo que vamos, sino porque también es necesario desde el punto de vista ambiental y social. Por lo tanto, tienen que haber enormes transformaciones también sociopolíticas, que parten de cosas tan concretas. Pongo un ejemplo. En lugar de un préstamo para ampliar a 4 carriles la carretera 32 para un mayor flujo de los camiones, deberíamos pedirle un préstamo a la República Popular China, pero para la construcción del tren eléctrico nacional de propiedad estatal, o dado el caso comunitaria. No es que estoy diciendo que se queden sin trabajo los choferes de los camiones, no, los choferes de los grandes camiones deberían ser dueños de los trailers y no ser explotados por grandes propietarios. Como por ejemplo, tiene que haber una transformación en la cual los choferes de los taxis sean dueños de sus taxis y de sus placas, para que transporten no una, sino de ser posible 3 o 4 personas en cada viaje. Y lo mismo con los autobuses y los choferes de los autobuses. En general, la sociedad del futuro ecologista a la cual aspiramos es una sociedad, como decía yo, con mayor reducción del consumo, con un aumento enorme de la eficiencia. No estamos en contra de la tecnología y la ciencia, no, estamos a favor de implementar esos descubrimientos e inventos de la ciencia para mejorar la calidad de vida social y ambiental de las poblaciones. Por lo tanto, esa sociedad también va a tener que tener una redistribución de la riqueza. Y eso es evidente. La sociedad ecologista del futuro va a redistribuir la riqueza para poder tener un nivel de vida humano, socialmente justo, pero también ambientalmente sano. Claro, porque se ha querido centrar la discusión de la energía a solo un tema de producción de energía, ¿verdad? Sin realmente irnos al otro lado de la ecuación y decir cuál es nuestra demanda energética y cómo podemos realmente disminuir esa demanda energética para precisamente generar sociedades que sean amigables con el ambiente, más allá de los eslogans políticos, ¿verdad? Realmente conscientes y coherentes con un futuro ecológicamente viable. En otras palabras, vamos a un decrecimiento, pero luego vamos a lograr un punto de equilibrio dinámico. Porque claro, hay un mínimo de agua, hay un mínimo de energía, hay un mínimo de alimentos que necesitamos como seres humanos. Hacia eso vamos, aunque algunas personas no lo quieran admitir. Pero en términos generales, entonces, lo que podemos rescatar es que sí hay alternativas que pueden aplicarse tanto desde lo individual como a nivel gubernamental, y que inevitablemente ante la escasez de recursos y el impacto socioambiental tienen que ser el fin último al cual llegar, estas alternativas más sostenibles, más justas, más equilibradas.
Y bueno, se nos fue rapidísimo el tiempo, ya llegamos al fin del programa, pero muchísimas gracias a ambos por compartirnos toda esta información sobre este tema tan importante y aclararnos tantos conceptos también que se suelen confundir y que las personas a veces no tenemos tan claros. Gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron desde sus hogares. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.